el presidente anunció el comienzo de las clases para algunas escuelas rurales en el interior del país. Son zonas donde todavía el virus COVID-19 no ha llegado y donde no son centros demasiado poblados, entonces tampoco son numerosas las asistencias. Allí estamos hablando de escuelas rurales. Igual esto despertó preocupación por parte incluso de los gremios de la educación, porque dicen, bueno, todavía estamos en la curva alta, claro, todavía no vino lo peor, y cómo es que Presidencia de la República resuelve esta circunstancia. Bueno, vamos a conversar con el director de Cultura, con Gonzalo Baroni. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros esta mañana. Buen día. La incertidumbre está planteada. ¿Cuáles son los elementos que manejó el gobierno director de Educación, para tomar esta decisión y anunciarlo anoche? Muy buenos días a todos. Bueno, el otro día podrán haber visto mucho de la audiencia una nota que salía muy interesante con algunas historias de niños en escuelas rurales. Básicamente lo que nosotros hemos visto luego de estar en contacto con muchos docentes y muchos de los asistentes a las distintas escuelas rurales es que justamente la conectividad y los lugares en donde se encuentran, que son bastante aislados, bastante alejados de los focos de contagio, los focos donde han aparecido los distintos infectados por COVID-19, están muy lejos de las escuelas rurales. Hay que notar que de esas 973 escuelas solamente atienden menos del 3% del alumnado del país, y además son, aparte de los chicos que a veces tienen una brecha un poco más grande en algunos de los aprendizajes, acuérdense que son varios años juntos, con una maestra, un maestro solo. Bueno, ahí se nos quedó el director de Educación, Baroni, sin conexión. Estamos teniendo problemas con los Skype, pero bueno, eso es parte de la realidad coronavirus también, ¿no? Sí. Porque La demanda. la demanda es impresionante, ¿no? Cómo se caen las plataformas 973 escuelas, ¿no? Sí, Rurales. 973 escuelas rurales. que no incluyen el área de Montevideo y Canelones, que serían las zonas más afectadas. Exacto. Ahí también se Exacto. está diciendo, bueno, vamos más lejos, ¿no? Lejos de Lógico. donde están los contagios. Apareció el primer infectado en San José, ¿no? ¿Cómo? Apareció el primer infectado en San José. Apareció el primer caso en San José. Ahora vamos a estar La ciudad de actualizando las cifras. No sé si está Baroni. Ahí está de vuelta. Baroni, sí, continúe con lo que estaba diciendo. Usted hablaba precisamente de la particularidad de ese tipo de alumnado, ¿no? No sé bien dónde me quedé, pero yo lo que le estaba comentando era que este alumnado es menos del 3%. Estamos hablando de zonas muy aisladas, zonas que están muy alejadas de los puntos de foco, además que están alejados de las localidades. Estamos hablando de la parte de una situación muy especial. Generalmente son alumnos que muchas veces o están solos o están de a dos o de a tres en pequeños parajes, en lugares bastante alejados. Entonces nosotros cuando evaluamos esto, justamente hablando con docentes, hablando con padres y madres, veíamos que justamente, aparte la conectividad no es lo que abunda en el área rural. Entonces no estaban enganchando, no estaban en el proceso educativo. Por lo tanto nos parecía bastante relevante que pudieran reincorporarse. Claro, ahora eso es comprensible, pero todo lo otro, que es el trasiego de maestros, bueno, toda la movilidad en materia de traslados, sabemos que muchos alumnos en las escuelas rurales van por sus propios medios, es distinto que en la capital, pero igual, ¿cuál es la logística que se está aprontando y los recaudos que están tomando a nivel sanitario, ¿no? Para, evidentemente, no ir un paso atrás de lo que se está haciendo. Justamente se tomó la fecha 22 de abril, o sea, vamos a tener un tiempo, no es repentino, no es de un día para el otro. Vamos a tomar un tiempo justamente para tener protocolo de seguridad sanitaria, para ver justamente la movilidad docente, ver a qué lugares tienen un mayor acceso, un menor acceso, de qué manera pueden verlo. Por eso tenemos varios días, es recién el 22 de abril que estarían ingresando, como les decía, esta población que es bastante reducida, que es en áreas que justamente están muy alejadas de las localidades y que hoy en día no están accediendo a la educación de una manera correcta. Baroni, Magdalena te saluda, ¿cómo andás? Quería consultarte, buenos porque días. el número ya está dado, son 973 escuelas rurales. ¿Ustedes hicieron un estudio para ver las posibilidades? Porque ya están detectadas. ¿En base a qué? Y bueno, en realidad son todas las escuelas rurales menos las de Canelones. Las de Canelones, como decía muy bien el presidente ayer,
son 94. Canelones se descarta porque justamente, además de que son las escuelas rurales más grandes, son las que están más cercanas a los poblados y son las que utilizan mayor cantidad de transporte público y con mayor aglomeración. Entonces, se descarta Canelones porque además es el segundo departamento que tiene más cantidad de contagiados de COVID-19. Por lo tanto, el resto de los departamentos, los 17 restantes, ahí sí tenemos el número de las 973 escuelas, que son las menos abastecidas, son las que el vínculo docente es sumamente importante, y como les decía, tenemos un porcentaje no menor de esas escuelas que tienen un estudiante, 2 estudiantes, 3 estudiantes. Estamos hablando de poblaciones muy reducidas que la capacidad de contagio podría ser muy baja o prácticamente nula. Baroni, buenos días. Una pregunta quería hacerle. En el caso de los docentes de esas escuelas rurales que podrían llegar a ser habilitadas para reiniciar la actividad, ¿son docentes que pernotan en la misma escuela o tienen que hacer igual un mínimo desplazamiento hacia algún centro poblado cercano que podría llegar a implicar una complicación de contagio? Bueno, justamente lo que le decía, estamos evaluando hasta el 22 de abril mucha de esa movilidad. Muchos de esos docentes viven y conviven con esa comunidad educativa, están dentro de la escuela rural, y otros se trasladan desde la localidad más cercana. Por eso estamos evaluando las distintas escuelas y vamos a ver justamente cuál es la capacidad. Seguramente muchos de esos docentes se encuentran en una situación de muy bajo riesgo, como les decía, en localidades muy pequeñas o cercanas a ciudades que justamente están alejadas de los focos. Por acá nos escribe una mamá de un alumno de Escuela Rural de Rocha que dice: buenos días, estoy en desacuerdo con la vuelta a clases. Niños, maestras y alumnos llegan en ómnibus. Primero la salud. Bueno, ¿qué le despierta este mensaje? Y por otro lado, preguntarle qué pasa con las frecuencias, ¿no?, de los ómnibus en el medio rural, si se han visto disminuidas, y cómo afecta también a los niños y a las maestras que se tienen que trasladar, y a las madres. Justamente por eso la medida para el 22 de abril. Vamos a seguir evaluando, estamos viendo muchas de estas situaciones, como se ha comunicado en varias oportunidades, esto es muy dinámico. La principal solución que hemos tomado en este momento es tener mucho recaudo, ver cada uno de los datos. En este caso, como bien dice la madre, y es bastante lógico que tenga preocupación, pero seguramente también le debe suceder que a su niño, a su niña, no está teniendo un acceso a la plataforma educativa, no está teniendo un avance en la educación en grandes pasos, por lo tanto, el foco de contagio para concurrir a esa escuela va a ser muy bajo. Después también lo que vamos a hacer es tener contacto con muchas de estas empresas y ver cada una de las situaciones. Estamos hablando, como insistimos, no de un volumen tan grande, estamos hablando de 973 escuelas, de las cuales es menos del 3% de los niños que están concurriendo allí, así que veremos cada uno de los casos y lo evaluaremos. Ayer el presidente dejó claro que la asistencia de los niños es voluntaria. ¿Qué pasa si el maestro se niega a ir porque no quiere estar expuesto, si tiene que tomar un ómnibus? Bueno, justamente la asistencia voluntaria es para los niños, pero también vamos a ver cada una de las situaciones. Es algo bastante común en la educación pública, pero en la educación general, que muchos docentes no puedan concurrir, que tengan ausentismo. Bueno, eso también se va a tener que evaluar y vamos a ver cada uno de esos casos. Evidentemente va a haber casos muy atendibles y va a haber casos que, se verá la situación y siempre se podrá encontrar un sustituto. Baroni, para el resto del país, si bien todavía no hay una decisión tomada, ¿qué es lo que se está conversando a nivel de Presidencia de la República? ¿Cuál es la estrategia? ¿Esperar un par de semanas más? ¿Esperar que pase el pico de contagios? Porque claramente lo peor todavía aparentemente no llegó, ¿no? Sí, justamente lo que se está buscando es, el modelo pedagógico uruguayo está basado en una presencialidad muy grande. Ahora pasamos de un día para el otro totalmente virtual. Eso vemos que en el aula tiene un impacto muy alto y por suerte tenemos una infraestructura muy grande que soporta toda esta estructura tecnológica. Sin embargo, el modelo no está totalmente pronto para que el 100% sea virtual. Entonces estamos evaluando distintas combinaciones progresivas entre lo virtual y lo presencial. Claro, lo progresivo entonces podría significar que el 22 empiecen
las rurales y a la semana siguiente se habiliten otros centros en otros departamentos más cercanos a la capital departamental, dice usted? Los escenarios futuros más bien son condicionales. Estamos viendo en las siguientes semanas cómo evoluciona la enfermedad, el número de contagiados, y también es muy importante ver los departamentos. Y también dentro de esos departamentos, en qué lugares, en qué localidades. Pregunto, los departamentos, estamos viendo justamente, sí, los departamentos que no tienen el COVID-19, ¿en esos no hay una valoración diferente? Es decir, bueno, al no estar allí la enfermedad, ¿no cabe la posibilidad de que vuelvan las clases en los departamentos donde no hay coronavirus? Es uno de los escenarios que puede ser factible, pero también, como les decía, lo estamos evaluando, porque como habrán visto es muy dinámico esto. Hay departamentos que lo tienen muy controlado, hay departamentos que tienen un porcentaje urbano mucho mayor y por lo tanto un porcentaje más riesgoso a nivel de contagio. Entonces estamos viendo por niveles, estamos viendo por tipos de educación a nivel territorial, y también lo que les decía, la progresividad de que de pronto no es de un día para el otro blanco y negro, o virtual o totalmente presencial. Gonzalo Baroni, director de Educación del MEC, le agradecemos su tiempo. Buen día, que tenga buen día. Muy amable, muchas gracias.